Me llamo Ricardo Hernández Morales. Tengo 71 años y durante 45 años fui cardiólogo en el Hospital General de Monterrey. Si me escuchas ahora, amigo, es porque necesito contarte algo que me rompió el corazón y casi me mata. Mi propio hijo, Felipe, mi único hijo, trató de asesinarme. Sí, así como lo oyes. Durante 3 meses estuvo cambiando mis medicamentos por pastillas falsas, esperando que muriera más rápido para heredar mis ahorros y mi departamento. Pero se le olvidó una cosa importante. Soy médico, y la mitad de la comunidad médica de Monterrey fueron mis estudiantes. Todo comenzó un martes por la mañana de octubre. Eran las 7 cuando desperté con esa sensación extraña en el pecho, esa presión que conocía demasiado bien. Había tenido mi infarto 6 meses atrás, y desde entonces tomaba religiosamente mi dioxina, mi metoprolol, mi aspirina. Pero esa mañana, mientras me preparaba el café de olla que tanto me gusta, sentí que algo no andaba bien. La disnea había empeorado terriblemente las últimas 2 semanas. Subir las escaleras de mi edificio en la avenida Miguel Hidalgo se había vuelto una tortura. Mis piernas se hinchaban más cada día, y por las noches despertaba ahogándome. Es normal después de un infarto, me decía. Eres viejo, Ricardo, acepta la realidad. Pero hay algo que aprendí en 45 años operando corazones. Nunca ignores tu intuición médica. Cuando algo no cuadra, investiga. Siempre. Ese martes llamé al consultorio de Manuel González en la calle Constitución. Manuel había sido mi residente hace 20 años. Ahora tenía su propia clínica privada. Le expliqué mis síntomas por teléfono y me dijo: «Doctor Hernández, venga inmediatamente». Camino a su consultorio, recordé todas las veces que le había enseñado a Manuel a leer electrocardiogramas. «Mire bien las ondas, doctor González», le decía cuando era joven. «El corazón siempre dice la verdad. Solo hay que saber escucharlo». Manuel me recibió con esa sonrisa respetuosa que siempre me daban mis ex estudiantes. Su consultorio era elegante, con diplomas en las paredes y una vista hermosa al Cerro de la Silla. Me examinó durante 1 hora completa. Electrocardiograma, ecocardiograma, análisis de sangre. Los resultados lo dejaron perplejo. «Doctor Hernández», me dijo mientras revisaba los papeles por 3ª vez, «sus niveles cardíacos están mal, muy mal, pero según su expediente, usted toma religiosamente todos sus medicamentos». «Así es, Manuel. Felipe me los compra cada mes y yo los tomo exactamente como me recetaron». Manuel frunció el ceño. «Es extraño, doctor. Sus síntomas sugieren que no está recibiendo la medicación adecuada. Es como si no estuviera tomando nada». Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante todo el camino a casa. Como si no estuviera tomando nada. Subí despacio los 3 pisos hasta mi departamento, sintiendo cómo mi corazón protestaba con cada escalón. Una vez en casa, me senté en mi sillón favorito, ese de piel café que Consuelo me regaló para mi cumpleaños número 50. Desde ahí podía ver la foto de mi esposa en la mesa de centro, sonriéndome con esa dulzura que tanto extraño. «¿Qué opinas, mi amor?», le pregunté a su retrato. «¿Estoy volviéndome paranoico?». Pero la paranoia de un médico experimentado tiene su razón de ser. Fui a mi botiquín y saqué todas las cajas de medicamentos que Felipe me había traído el mes pasado. Las observé cuidadosamente bajo la luz de la lámpara de mi escritorio, ese mismo escritorio donde había escrito miles de recetas para salvar vidas. Las cajas se veían normales, los sellos estaban ahí, los nombres de los laboratorios eran correctos, pero cuando las examiné con más detalle, noté algo extraño. Pequeñas marcas en las esquinas, como si hubieran sido abiertas y vueltas a pegar. Las lengüetas de cartón mostraban ligeras deformaciones.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. Con cuidado, abrí una de las cajas de dioxina. Las pastillas se veían exactamente iguales a las originales. Mismo color blanco, misma forma, mismo tamaño. Pero había algo en su textura que no me convencía. Las tomé entre mis dedos. Las olí. No tenían ese ligero aroma químico característico de los medicamentos. Dios mío, murmuré. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, sintiendo cómo mi mente de médico conectaba los puntos. Felipe había insistido tanto en hacerse cargo de mis medicamentos. Papá, tú descansa. Yo me encargo de todo, me había dicho después del infarto. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí. Me había parecido tan considerado, tan filial. Después de años de decepciones con sus negocios fallidos, por fin mi hijo mostraba madurez y responsabilidad. Al día siguiente llamé a Carlos Herrera. Carlos había sido uno de mis mejores estudiantes en los años 90 y ahora era el farmacéutico jefe del Hospital San José. Carlos, le dije, necesito un favor muy discreto. Nos encontramos en su laboratorio a las 6 de la tarde, cuando ya no había nadie más en el hospital. Le entregué 3 pastillas de cada uno de mis medicamentos. Analiza estas pastillas, Carlos. Necesito saber exactamente qué contienen. Y por favor, no le comentes esto a nadie. Carlos me miró con esa expresión seria que había aprendido durante sus residencias conmigo. ¿Sospecha algo malo, doctor? Espero estar equivocado, le respondí. Pero 45 años de experiencia me dicen que algo no está bien. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada vez que veía las pastillas en mi botiquín, sentía una mezcla de incredulidad y terror. ¿Era posible que mi propio hijo estuviera intentando matarme? Recordé cuando Felipe era pequeño, de unos 8 años, y venía a visitarme al hospital. Se quedaba sentadito en una silla de mi consultorio, observándome mientras atendía a los pacientes. «Papá, ¿tú salvas vidas?», me preguntaba con esos ojitos brillantes llenos de admiración. «Sí, mi hijo», le respondía. «Es el trabajo más importante del mundo». Después de cada cirugía exitosa, Felipe corría a abrazarme. «Mi papá es un héroe», gritaba por los pasillos del hospital. Las enfermeras se reían y lo llenaban de dulces. Él se sentía tan orgulloso de ser el hijo del doctor Hernández. ¿Cuándo se perdió esa admiración? ¿Cuándo el orgullo se convirtió en avaricia? El jueves por la mañana sonó mi teléfono. Era Carlos. «Doctor, necesito verlo inmediatamente. Venga al laboratorio». Su voz sonaba tensa, preocupada. Tomé un taxi y llegué al hospital en 20 minutos. Carlos me esperaba con una expresión que no había visto nunca, una mezcla de horror e incredulidad. «Doctor Hernández», comenzó, sosteniendo unos papeles con manos temblorosas. «Los resultados están aquí. No sé cómo decirle esto». «Dímelo directo, Carlos. Soy médico. Puedo manejarlo». Carlos respiró profundo. «Las pastillas que me trajo no contienen ningún principio activo. Nada. Son solo almidón, tiza molida y un poco de colorante. Placebos perfectos, pero placebos al fin». Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo en el pecho. Mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme en la silla más cercana. Todo mi mundo se tambaleó en ese momento. «¿Estás seguro?», logré preguntar con voz quebrada. «Completamente seguro. He analizado cada muestra 3 veces. Doctor, alguien ha estado dándole pastillas falsas. Durante meses, por lo que veo en su estado de salud». La realidad me golpeó como un tsunami. Mi hijo, mi único hijo, la persona en quien más confiaba, había estado tratando de matarme. Sistemáticamente, fríamente, con la paciencia de un asesino profesional. Imagínate, amigo, el momento cuando un hombre que dedicó 45 años a salvar vidas
Descubre que su propio hijo lleva 3 meses tratando de quitarle la suya. Es un dolor que no tiene nombre. Es una traición que rompe algo en el alma que nunca se puede reparar. Regresé a casa en estado de shock. Cada paso desde el hospital hasta mi departamento fue como caminar en una pesadilla. Las calles de Monterrey que tanto amaba, los edificios coloniales del centro histórico, todo se veía diferente, más oscuro, como si hubiera descubierto que vivía en un mundo de mentiras. Una vez en casa, volví a examinar todas las cajas de medicamentos con ojos nuevos. Ahora que sabía qué buscar, las evidencias eran claras. Todas las cajas habían sido abiertas y vueltas a sellar. Los empaques internos mostraban signos de manipulación. Las pastillas, que antes me parecían normales, ahora obviamente se veían diferentes, más opacas, con una textura distinta. Felipe había sido muy cuidadoso. Había conseguido réplicas casi perfectas. Alguien con experiencia había hecho este trabajo. No era una operación amateur. Me senté en mi escritorio y saqué una libreta. Con la precisión de un médico forense, comencé a documentar todo. Fechas, observaciones, síntomas. Cada detalle podría ser importante. Entonces llegó el recuerdo más doloroso de todos. 3 semanas atrás, Felipe había venido a cenar. Habíamos preparado juntos cochinita pibil, su platillo favorito desde niño. Mientras comíamos, él me preguntó: «Papá, ¿cómo te sientes? ¿Los medicamentos te están ayudando?» Yo le había respondido: «Me siento mal, mijo. Cada día peor. Pero el doctor dice que es normal después del infarto». Felipe había sonreído. Una sonrisa que ahora entendía no era de compasión, sino de satisfacción. «No te preocupes, papá. Todo va a estar bien pronto». Pronto. Ahora esa palabra tenía un significado siniestro. Felipe estaba esperando que muriera pronto. Esa noche, sentado en mi sillón mirando las pastillas falsas esparcidas en la mesa de centro, sentí una transformación dentro de mí. El dolor del padre traicionado lentamente se convirtió en la fría determinación del médico. El hombre que había dedicado su vida a la justicia en los quirófanos no iba a permitir que esta injusticia quedara impune. Felipe había cometido un error fundamental. Había subestimado a su padre. Había olvidado que yo no era solo un viejo enfermo del corazón. Era el doctor Ricardo Hernández, el hombre que había entrenado a la mitad de los médicos de Monterrey, el que tenía conexiones en hospitales, laboratorios y en el sistema judicial. Si quería jugar el juego de la vida y la muerte, iba a descubrir que su padre conocía las reglas mejor que nadie. Esa noche, sentado en mi estudio rodeado de las evidencias de la traición de Felipe, mi mente comenzó a viajar hacia atrás en el tiempo. 43 años atrás, cuando Consuelo me dijo que estaba embarazada. Recuerdo que estaba en la cocina de nuestro pequeño apartamento en la Colonia Centro, preparando café después de una guardia de 24 horas en el hospital. «Ricardo», me dijo con esa sonrisa tímida que tanto amaba, «vamos a ser padres». En ese momento, todo cambió. Ya no trabajaba solo para nosotros dos. Trabajaba para el futuro de nuestro hijo. Desde ese día, cada peso que ganaba tenía un destino. Darle a ese niño que venía en camino todo lo que yo nunca tuve. Yo venía de una familia humilde de Guadalajara. Mi padre vendía periódicos en la plaza de armas. Mi madre lavaba ropa ajena. Estudié medicina con becas, trabajando en las noches como cuidador en asilos para pagar mis libros. Juré que mi hijo nunca conocería esa lucha, esa incertidumbre de no saber si habría dinero para el desayuno. Cuando Felipe nació en 1978, era el bebé más hermoso del hospital universitario. Tenía los ojos grandes de su madre y, yo juraba, la inteligencia despierta de los Hernández. Las enfermeras lo adoraban. «Este niño va a ser médico como su papá», decían mientras lo cargaban. Desde sus primeros meses,
comencé a ahorrar para su futuro. No de cualquier manera, amigo, con la disciplina de un militar. Cada mes apartaba exactamente el 30% de mis ingresos en una cuenta especial que bauticé El Futuro de Felipe. Consuelo se reía de mi obsesión con esa libreta donde anotaba cada depósito. Ya verás, le decía mientras registraba los números. Cuando Felipe crezca, tendrá todo lo que necesite. Trabajaba turnos dobles, guardias de fin de semana, consultas privadas hasta altas horas. Mi consultorio en la calle Morelos se llenaba de pacientes porque tenía fama de ser meticuloso y honesto. Cada peso extra iba directo a esa cuenta sagrada. Para cuando Felipe cumplió 5 años, ya teníamos ahorrados 2 millones de pesos. Consuelo quería que nos compráramos un carro nuevo, pero yo le dije: mi amor, el carro puede esperar. La educación de nuestro hijo no. Felipe era un niño brillante, te lo juro. A los 4 años ya sabía leer. A los 6 resolvía problemas de matemáticas que sorprendían a sus maestros. Lo inscribimos en el Colegio Anglo-Mexicano, la mejor escuela privada de Monterrey. La colegiatura costaba lo que ganaba muchas familias en 3 meses, pero valía cada peso ver a mi hijo llegar a casa con medallas de honor y diplomas de excelencia académica. Los sábados por la mañana, Felipe venía conmigo al hospital. Se ponía una bata blanca pequeñita que Consuelo le había mandado hacer y caminaba por los pasillos como si fuera el dueño del lugar. «Buenos días, doctor Felipe», le decían las enfermeras, y él respondía con esa seriedad cómica de los niños. «Buenos días. Necesito revisar a mis pacientes». Esos fueron los años más felices de mi vida. Ver crecer a ese niño inteligente y ambicioso, saber que tenía un futuro brillante esperándolo. Cada sacrificio tenía sentido cuando lo veía estudiar en su escritorio, concentrado en sus libros como un pequeño académico. En 1995 decidimos comprar el departamento en la avenida Miguel Hidalgo. Era un sueño imposible para la mayoría de las familias mexicanas. 180 metros cuadrados en el mejor edificio del centro histórico, con vista al Cerro de la Silla y acabados de lujo. El precio era estratosférico, 8 millones de pesos. ¿Estás loco, Ricardo?, me preguntó mi hermano cuando se lo conté. Nadie en nuestra familia ha vivido nunca en un lugar así. Pero yo tenía una visión clara. Felipe necesitaba crecer en un ambiente de éxito, rodeado de gente exitosa. Necesitaba ver que el trabajo duro y la educación podían llevarte a los lugares más altos. Ese departamento no era solo una casa, era una declaración de principios. Pagué la mitad al contado con nuestros ahorros de 20 años. El resto lo financié a 10 años, trabajando como nunca había trabajado en mi vida. Operaciones desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, consultas los fines de semana, conferencias en otros estados. Consuelo apenas me veía, pero entendía el sacrificio. «Es por Felipe», me decía cuando llegaba exhausto a las 11 de la noche. «Todo esto es por nuestro hijo». El día que nos mudamos al departamento nuevo, Felipe tenía 17 años y estaba a punto de entrar a la universidad. Recuerdo que se asomó al balcón y gritó: «Papá, desde aquí se ve toda la ciudad». Su felicidad hizo que cada hora extra de trabajo hubiera valido la pena. Para entonces, Felipe había decidido estudiar Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, la universidad más cara y prestigiosa del norte de México. La colegiatura semestral costaba más que el sueldo anual de un trabajador promedio, pero nunca dudé en pagarla. «Quiero ser empresario, papá», me dijo durante su primer año. «Quiero crear mi propia compañía y ser exitoso como tú». Me llenó de orgullo escucharlo. Mi hijo no solo tendría una profesión, tendría ambiciones grandes. Sería un líder, un creador de empleos, alguien importante en la comunidad. Durante sus años universitarios, Felipe vivía como un príncipe.
Tenía su propio carro, una camioneta Cherokee nueva que le compré para su cumpleaños número 20. Sus amigos lo envidiaban. Salía todos los fines de semana. Viajaba en vacaciones a Cancún y Puerto Vallarta. Usaba ropa de marca. Nunca le negué nada. Dale lo mejor, me aconsejaba Consuelo. Un hijo que se siente amado y valorado será un hijo exitoso. Pero había señales que ahora, con el dolor de la traición, puedo ver con claridad. Felipe nunca preguntaba cuánto costaban las cosas. Nunca mostraba gratitud real por los sacrificios que hacíamos. Para él, el dinero era algo que simplemente aparecía cuando lo necesitaba. Cuando se graduó en el 2000, organizamos una fiesta espectacular en el salón de eventos del Hotel Ancira. 100 invitados, mariachi, cena de gala. Gasté 150.000 pesos en esa celebración, pero ver a Felipe con su toga y birrete, convertido en licenciado en Administración de Empresas, me llenó de una satisfacción indescriptible. Ahora comienza lo bueno, le dije esa noche mientras brindábamos con champán francés. Ahora vas a construir tu propio imperio. Los primeros años después de la universidad fueron complicados. Felipe no conseguía trabajo en las empresas importantes donde había hecho prácticas. Los puestos están recomendados, se quejaba. Es puro compadrazgo. Después de 8 meses de búsqueda, decidió que era mejor crear su propio negocio. Papá, tengo una idea increíble, me dijo una tarde de 2001. Voy a abrir un restaurante de comida italiana en la zona rosa. He estudiado el mercado y es un negocio seguro. La inversión inicial era de 800.000 pesos, casi todo lo que habíamos ahorrado ese año. Consuelo tenía dudas, pero yo creía en mi hijo. Es joven y ambicioso, le dije. Todos los empresarios exitosos empezaron arriesgando. El restaurante se llamó Bella Notte y por 3 meses pareció prometedor. Felipe trabajaba día y noche, supervisaba cada detalle. Parecía haber encontrado su vocación. Yo iba a comer ahí 2 veces por semana, orgulloso de ver a mi hijo dirigiendo su propio negocio. Pero al 4.º mes comenzaron los problemas. Felipe no tenía experiencia real en administración. Los costos se dispararon. El personal robaba. La clientela no era la esperada. Para el 6.º mes, el restaurante estaba en números rojos. Papá, necesito otros 200.000 para salvar el negocio, me pidió una noche, con lágrimas en los ojos. Solo es temporal, hasta que remonte. Se los di, por supuesto, pero no sirvió de nada. 3 meses después, Bella Notte cerró definitivamente. 800.000 pesos perdidos. 2 años de ahorros convertidos en nada. Felipe estaba devastado. Lo siento, papá, te fallé. Pero yo lo consolé como siempre hacía. No importa, mijo. Los fracasos son parte del aprendizaje. La próxima vez será diferente. La próxima vez llegó en 2003. Una empresa constructora enfocada en casas de interés social. Papá, el gobierno está dando muchas facilidades para la vivienda popular. Es un negocio garantizado. Esta vez la inversión era mayor. 1.200.000 pesos. Vendimos algunas inversiones que tenía Consuelo. Pedí un préstamo contra el departamento. Todo por creer en Felipe, por darle otra oportunidad de demostrar su capacidad. La constructora duró 8 meses. Problemas con permisos, demandas laborales, materiales defectuosos. Felipe no tenía la experiencia ni la madurez para manejar un negocio tan complejo. Otro fracaso, otra pérdida millonaria. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era ver cómo Felipe comenzó a cambiar después de estos fracasos. Se volvió resentido, amargado. Culpaba a la economía, al gobierno, a la competencia desleal. Nunca se culpaba a sí mismo. Y comenzaron las peticiones constantes de dinero. Papá, necesito dinero para el enganche de un departamento. Papá, mi camioneta se descompuso.
Necesito otra. Papá, encontré una oportunidad de inversión increíble. Cada vez que le preguntaba detalles específicos sobre estas oportunidades, se ponía evasivo. Es complicado de explicar, papá. Solo confía en mí. Para 2010, ya había perdido la cuenta de cuánto dinero le había dado a Felipe. Millones de pesos que se esfumaron en proyectos fallidos, gastos personales, inversiones fantasmas. Consuelo, que para entonces luchaba contra el cáncer de mama, me decía con su voz débil: Ricardo, tienes que poner límites. Felipe tiene que aprender a valerse por sí mismo. Pero yo no podía. Era mi único hijo, mi única familia después de que Consuelo muriera. Cuando ella partió en 2011, Felipe fue mi único consuelo. Vino al funeral, me abrazó, lloró conmigo. Papá, ahora solo nos tenemos el uno al otro, me dijo. Siempre estaré contigo. Qué ironía tan amarga, ¿verdad, amigo? El hijo por el que había sacrificado todo, por el que había trabajado hasta el agotamiento durante 40 años, por el que había gastado millones de pesos, ahora estaba contando los días hasta mi muerte. Después del infarto, cuando Felipe se ofreció a hacerse cargo de mis medicamentos, pensé que por fin había madurado. Papá, tú te ocupaste de nosotros toda la vida. Ahora es mi turno de cuidarte, me dijo con una sonrisa que creí sincera. Los primeros meses después del infarto, Felipe venía a cenar conmigo 2 veces por semana. Llegaba con las bolsas de la farmacia, organizaba mis pastillas en los pastilleros semanales, se aseguraba de que tomara todo a tiempo. ¿Te tomaste la de la mañana, papá?, me preguntaba durante la cena. ¿No se te olvidó la dioxina de la tarde? Yo estaba conmovido por su atención. Por primera vez en años, Felipe parecía realmente preocupado por alguien más que él mismo. Preparábamos juntos sus platillos favoritos de la infancia: mole poblano, chiles en nogada, cochinita pibil. Hablábamos de recuerdos felices, de planes para el futuro. Cuando te recuperes completamente, podríamos hacer ese viaje a Europa que siempre quisiste, me decía mientras me veía tomar religiosamente mis pastillas falsas. París, Roma, Madrid. Te lo mereces después de una vida de tanto trabajo. Ahora entiendo que cada una de esas cenas era una representación macabra. Felipe no estaba planificando viajes futuros conmigo. Estaba calculando cuánto tiempo más tendría que esperar hasta que las pastillas falsas hicieran su trabajo. Durante esas veladas, yo le contaba sobre mis planes de renovar el departamento, de actualizar mi testamento, de tal vez vender algunas propiedades para tener más liquidez. Felipe escuchaba con atención fingida, haciendo preguntas específicas sobre mis inversiones, mis cuentas bancarias, mis documentos legales. Es importante tener todo en orden, papá, me decía. Uno nunca sabe qué puede pasar. Sí, uno nunca sabe que su propio hijo puede estar planeando su muerte. Te voy a confesar algo, amigo. La traición de Felipe me dolió más que la muerte de Consuelo, más que todos los fracasos profesionales, más que cualquier pérdida material que hubiera sufrido, porque Consuelo murió amándome, luchando por vivir para quedarse conmigo. Felipe me estaba matando deliberadamente, con premeditación, calculando cada pastilla falsa como un paso más hacia su herencia. 43 años de paternidad, millones de pesos invertidos en su educación, sus negocios, sus caprichos, miles de horas de trabajo extra para darle todo lo que quería, décadas de amor incondicional, de apoyo constante, de perdón infinito por sus fracasos, y él me pagó tratando de asesinarme. Esa es la verdad más amarga que puede enfrentar un padre. Descubrir que el hijo al que le diste todo, absolutamente todo, considera que tu muerte es la mejor inversión que puede hacer en su futuro. La mañana después de recibir los resultados del laboratorio de Carlos, me desperté con una claridad mental que no había tenido en meses.
El shock inicial había pasado, y ahora el médico en mí tomaba el control. 45 años de experiencia profesional me habían enseñado que cuando enfrentas una crisis, debes actuar con método y precisión. Mi primer pensamiento fue llamar a Pedro Castillo. Pedro había sido compañero mío en la Facultad de Medicina durante los primeros 2 años, antes de cambiar a Derecho. Ahora era uno de los abogados más respetados de Monterrey, especializado en Derecho Penal. Lo que más me gustaba de Pedro es que nunca había perdido esa honestidad brutal que tenía desde joven. «Pedro», le dije por teléfono, «necesito verte urgentemente. Es un asunto muy delicado». Nos citamos esa misma tarde en su despacho de la calle Padre Mier. El edificio era impresionante, con esos elevadores de bronce y mármol que te hacían sentir la seriedad del lugar. Pedro me recibió en su oficina, rodeado de libros de derecho y diplomas que atestiguaban 40 años de carrera exitosa. «Ricardo», me dijo después de escuchar toda la historia, «esto es intento de homicidio, pero necesitamos pruebas sólidas, irrefutables. El testimonio del laboratorio es fundamental, pero no es suficiente». Pedro caminó hasta su ventana que daba a la Plaza Zaragoza. «Mira, hermano, yo sé lo difícil que debe ser esto para ti, pero si realmente quieres proceder, necesitamos construir un caso que ningún juez pueda desestimar». Me explicó que necesitábamos establecer 3 elementos: oportunidad, motivo y método. La oportunidad era clara. Felipe era quien compraba y manejaba mis medicamentos. El motivo era obvio, la herencia. Pero el método requería más investigación. ¿Dónde compra Felipe las pastillas falsas? ¿Cómo las obtiene? ¿Hay más personas involucradas?, me preguntó Pedro mientras tomaba notas en su libreta legal. Y lo más importante, necesitamos que él mismo admita su participación. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Necesitamos que él mismo admita su participación. Salí del despacho de Pedro con una misión clara. Durante el camino a casa, mi mente médica comenzó a planificar cada paso como si fuera una cirugía compleja. Cada detalle tenía que ser perfecto, cada movimiento calculado. Al día siguiente fui a una tienda de electrónicos en la Plaza Fiesta San Agustín. Me sentía extraño comprando un aparato para espiar a mi propio hijo, pero no había alternativa. Elegí una grabadora digital pequeña, del tamaño de una caja de cerillos, con capacidad para 8 horas de audio en alta calidad. «Es para grabar conferencias médicas», le expliqué al vendedor joven que me atendía. Mentir se estaba volviendo una necesidad desagradable pero inevitable. Durante 3 días practiqué cómo usar el aparato. Lo encendía y apagaba hasta dominar cada botón. Probaba diferentes ubicaciones en mi estudio para encontrar el lugar con mejor acústica. Como cualquier procedimiento médico, la preparación era crucial para el éxito. También planifiqué cuidadosamente qué le diría a Felipe. Tenía que ser natural, convincente. No podía parecer una interrogación o se pondría defensivo. Necesitaba crear una atmósfera de confianza, hacerlo sentir cómodo para que hablara libremente. Decidí invitarlo a cenar un viernes por la tarde. Le dije que quería agradecerle toda su ayuda con los medicamentos, que me sentía mejor y quería celebrar. Felipe aceptó inmediatamente, como siempre hacía cuando se trataba de una comida gratis. Esa tarde preparé cochinita pibil, su platillo favorito desde niño. Mientras la carne se cocinaba lentamente en el horno, saqué una botella de whisky Chivas Regal de 18 años que había estado guardando para una ocasión especial. Qué ironía que esa ocasión especial fuera tender una trampa a mi propio hijo. El Chivas Regal tenía un significado particular para nosotros. Era lo que bebíamos cuando Felipe cumplió 21 años, cuando se graduó de la universidad, cuando abrió su primer negocio. Siempre habíamos brindado con Chivas en los momentos importantes de su vida. A las 6 en punto,
Felipe llegó puntual como siempre. Traía una sonrisa que ahora reconozco como falsa, pero que en ese momento aún me engañaba parcialmente. «¿Cómo está mi papá favorito?», me dijo con esa alegría forzada que había perfeccionado. «Muy bien, mijo», le respondí, abrazándolo como había hecho miles de veces. «Cada día me siento más fuerte gracias a los medicamentos que me consigues». La grabadora estaba escondida debajo de unos periódicos en la mesa de centro, justo al lado de donde Felipe siempre se sentaba. Había probado la posición varias veces y el sonido se captaba perfectamente. Comenzamos la velada hablando de cosas triviales. Le pregunté por su trabajo actual, por sus amigos, por sus planes. Felipe estaba relajado, confiado. Servimos la cochinita con tortillas calientes y frijoles refritos, exactamente como le gustaba desde niño. Después de la cena, saqué la botella de Chivas y 2 vasos de cristal que habían sido de consuelo. «Vamos a brindar, mijo», le dije, «por tu dedicación, por cuidar tan bien de tu papá». Felipe sonrió y levantó su vaso. «Por muchos años más juntos, papá». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Muchos años más juntos, cuando él estaba esperando exactamente lo contrario. Después del primer trago, comencé con las preguntas que había ensayado. Tenía que ser gradual, sutil. «Oye, Felipe, tengo curiosidad. ¿En qué farmacia compras mis medicamentos? Ayer hablé con Martín González, el esposo de tu prima Lucía, y me dijo que él consigue descuentos especiales en la farmacia Guadalajara para los medicamentos de su papá». Felipe tomó un sorbo largo de whisky antes de responder. «Yo voy a diferentes farmacias, papá, donde esté más barato». «¿Pero no tienes una de confianza? Estos medicamentos son muy especializados. No los venden en cualquier lado». Noté cómo Felipe se movía incómodo en su silla. Sus manos comenzaron a jugar con el vaso de whisky, girándolo nerviosamente. «Sí, tengo mis lugares. No te preocupes por eso». Seguí presionando suavemente. «Es que el otro día estaba hablando con Manuel González, mi cardiólogo, y me dijo que hay muchas medicinas falsas en el mercado. Me dio miedo, ¿sabes? Me recomendó comprar solo en farmacias certificadas, con los permisos en regla». Felipe se puso visiblemente tenso. «Papá, ¿por qué tantas preguntas? Yo sé lo que hago. Llevo meses comprándote las medicinas y no ha pasado nada malo». «Tienes razón, mijo. Solo quiero estar seguro. Estos medicamentos son caros. No quiero que te estafen». «Son carísimos», explotó Felipe de repente, con una vehemencia que me sorprendió. «Cada mes gasto una fortuna en tus pastillas. Es un dineral lo que me cuesta mantenerte». Esa frase quedó grabada perfectamente en el aparato. «Es un dineral lo que me cuesta mantenerte». Pero el dinero para los medicamentos salía de mi propia cuenta bancaria. Yo le daba exactamente la cantidad que costaban las medicinas según las recetas médicas. «¿Un dineral?», le pregunté con voz tranquila. «Pero si yo te doy exactamente lo que cuestan, según los precios que me dices». Felipe se dio cuenta inmediatamente de su error. Su cara se puso roja y comenzó a tartamudear. «Sí, claro, papá. Me refiero a que es mucho dinero en general. Para cualquier familia sería mucho dinero». Pero el daño estaba hecho. Felipe había revelado su verdadera actitud. Veía el cuidado de mi salud como una carga financiera, no como un deber filial. Decidí presionar un poco más. «Mijo, ¿me podrías traer los recibos de las últimas compras? Quiero ver exactamente cuánto estamos gastando. Tal vez pueda hablar con mi seguro médico para que cubra parte de los costos». Felipe casi se atraganta con el whisky. «¿Los recibos? No sé si los tengo. Yo no acostumbro guardar esos papeles». «¿Cómo que no los tienes? Son deducciones de impuestos, Felipe. Gastos médicos se pueden deducir completamente. No me gusta lidiar con papeleos, papá. Tú sabes que soy malo para esas cosas».
Era mentira, y ambos lo sabíamos. Felipe había estudiado administración de empresas. Sabía perfectamente la importancia de guardar comprobantes fiscales. La conversación se volvió cada vez más tensa. Felipe comenzó a beber más rápido, llenando su vaso de whisky como si fuera agua. Yo mantenía la grabadora funcionando, captando cada palabra, cada pausa reveladora. «Felipe», le dije con la voz más cálida que pude simular, «te agradezco tanto que te hagas cargo de mis medicamentos. Desde el infarto, ha sido un alivio saber que tú te ocupas de todo. No sé qué haría sin ti». Esperaba que esas palabras lo tranquilizaran, tal vez incluso lo hicieran sentir culpable. Pero Felipe solo respondió: «Es lo menos que puedo hacer, papá. Después de todo lo que has hecho por mí. Después de todo lo que has hecho por mí». Otra frase con doble sentido que la grabadora capturó perfectamente. Al final de la velada, Felipe se fue más temprano de lo usual. Estaba nervioso, incómodo. Se despidió rápidamente y salió del departamento casi corriendo. Cuando escuché la grabación esa noche, tenía material suficiente para establecer un patrón de comportamiento sospechoso. Pero Pedro tenía razón. Necesitaba más evidencias. Al día siguiente llamé a María López. María había sido una de mis estudiantes más brillantes en los años 80. Ahora era directora del Laboratorio Forense de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León. Había trabajado en cientos de casos de envenenamiento y falsificación de medicamentos. «Doctora López», le dije, usando el tratamiento formal que siempre empleaba con mis ex estudiantes cuando se trataba de asuntos profesionales. «Necesito su ayuda en un caso muy delicado». María me recibió en su laboratorio un martes por la mañana. El lugar me impresionó. Equipos de última tecnología, microscopios electrónicos, espectrógrafos de masas, todo lo que un detective científico podría necesitar. Le entregué muestras de todas mis medicinas falsas y le expliqué la situación sin mencionar que el sospechoso era mi hijo. «Necesito saber exactamente qué contienen estas pastillas y, si es posible, determinar su origen». María, con esa eficiencia que había mostrado desde estudiante, se puso a trabajar inmediatamente. «Doctor Hernández, esto va a tomar unos días, pero le prometo un análisis completo». 3 días después, María me llamó con los resultados. «Doctor, esto es muy serio. Las pastillas no solo son falsas, son de manufactura casera pero profesional. Whoever hizo esto tiene conocimientos de farmacología y acceso a prensas industriales para tabletas. ¿Puede determinar el origen? Estoy trabajando con algunos contactos en el mercado negro farmacéutico. Este tipo de operación no es común. Hay muy pocas personas en Monterrey capaces de hacer réplicas tan exactas». Una semana después, María tenía información concreta. «Doctor, encontré la fuente. Hay un laboratorio clandestino en la colonia Independencia que produce medicamentos falsos para distribución en farmacias piratas. El dueño se llama Joaquín Salazar, es químico farmacéutico, pero le retiraron la licencia hace 5 años por vender medicamentos adulterados. ¿Cómo podemos conectar a este Salazar con mi caso?» «Ya lo hice», me dijo María con una sonrisa. «Hablé con mis contactos en la policía ministerial. Salazar admitió que durante los últimos 3 meses ha estado vendiendo réplicas de dioxina y metoprolol a un joven que pagaba en efectivo. La descripción coincide perfectamente con la foto que me mostró. Era Felipe, sin duda alguna. Ahora tenía la cadena completa. Felipe compraba las pastillas falsas a un laboratorio clandestino, las llevaba a casa haciéndose pasar por el hijo devoto y esperaba que la falta de medicación real me matara lentamente. El siguiente paso era involucrar a la autoridad ministerial. A través de María contacté al licenciado Roberto Mendoza, procurador adjunto de Justicia,
y otro de mis ex estudiantes de los cursos de medicina legal que impartía en la Facultad de Derecho. Roberto había sido un estudiante excepcional, de esos que hacían preguntas inteligentes y siempre buscaban entender no solo el qué, sino el porqué de cada procedimiento forense. Ahora, 20 años después, era una de las figuras más respetadas del sistema judicial de Nuevo León. «Doctor Hernández», me dijo cuando nos reunimos en su oficina, «este caso es complejo porque involucra a su familia. ¿Está usted completamente seguro de que quiere proceder legalmente?» Esa pregunta me atormentó durante semanas. ¿Realmente quería enviar a mi propio hijo a la cárcel? ¿No había otra manera de resolver esto? Pasé noches enteras despierto, mirando el techo de mi recámara, recordando al niño que Felipe había sido, el pequeño de 8 años que me abrazaba cuando llegaba cansado del hospital, el adolescente que presumía con sus amigos que su papá era médico, el joven universitario lleno de sueños y ambiciones. Pero luego recordaba las pastillas falsas, los 3 meses de deterioro de mi salud, la frialdad calculada con que Felipe había planificado mi muerte. No era una decisión impulsiva de su parte, era un plan metódico, ejecutado con paciencia de asesino profesional. Una tarde, sentado en el sillón donde tantas veces había consolado a Felipe después de sus fracasos empresariales, tomé la decisión final. Llamé a Roberto Mendoza. «Licenciado», le dije, «proceda con el caso. Mi hijo intentó matarme. Eso no se puede perdonar, sin importar los lazos familiares». Roberto armó el expediente con la eficiencia de un profesional consumado. Tenía las pruebas del laboratorio de Carlos Herrera, confirmando que mis medicinas eran placebos. Tenía el análisis forense de María López, identificando el origen de las pastillas falsas. Tenía la grabación de mi conversación con Felipe donde se contradecía sobre los costos de los medicamentos. Tenía el testimonio de Joaquín Salazar, el fabricante ilegal, identificando a Felipe como su cliente. «Es un caso sólido, doctor», me aseguró Roberto. «Cualquier juez va a ver que hay elementos suficientes para procesarlo por tentativa de homicidio. Pero yo quería estar absolutamente seguro. Roberto, ¿existe alguna posibilidad de que esto sea un malentendido? ¿Que Felipe haya sido engañado por alguien más?» Roberto revisó nuevamente todos los documentos. «Doctor, su hijo pagaba en efectivo por medicamentos falsificados a un laboratorio clandestino. Lo hacía mensualmente durante 3 meses. Sabía exactamente qué estaba comprando y para qué lo usaba. No hay manera de que esto sea un accidente». Esa confirmación me tranquilizó y me destrozó al mismo tiempo. Mi instinto paternal quería encontrar una explicación alternativa, cualquier cosa que exonerara a Felipe. Pero mi mente racional, entrenada en 4 décadas de medicina, sabía que Roberto tenía razón. Felipe había intentado asesinarme. Punto. Los días previos a su arresto fueron los más difíciles de mi vida. Felipe siguió visitándome, siguió trayéndome las medicinas falsas, siguió fingiendo preocupación por mi salud. Cada conversación se sentía como una obra de teatro macabra, donde ambos actuábamos papeles que sabíamos falsos. «¿Cómo te sientes, papá?», me preguntaba mientras organizaba mis pastillas falsas en el pastillero semanal. «Mejor, mijo», le respondía, «gracias a ti». Era un diálogo de mentiras mutuas. Él sabía que me estaba envenenando lentamente. Yo sabía que él lo sabía. Pero ambos manteníamos la charada. Una noche, 2 días antes del arresto, Felipe me preguntó algo que me heló la sangre. «Papá, ¿ya actualizaste tu testamento después del infarto?» «¿Por qué me preguntas eso?», le respondí, tratando de mantener la voz neutral. «Es que un amigo me platicó que después de un infarto es importante tener todos los documentos en regla. Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso». Felipe estaba haciendo planes concretos para mi muerte. Ya no solo me estaba matando,
Ya estaba pensando en los trámites posteriores. Esa conversación eliminó cualquier duda residual que pudiera tener sobre proceder con la denuncia. Mi hijo no solo era un asesino en potencia, era un asesino impaciente. Le dije que sí había actualizado mi testamento, que todo estaba en orden. Felipe sonrió con satisfacción. Probablemente pensó que su plan marchaba perfectamente. Si me escuchas, amigo, quiero que entiendas algo importante. La justicia a veces requiere decisiones que van contra nuestros instintos más básicos. Un padre naturalmente protege a su hijo, sin importar qué haya hecho. Pero hay líneas que no se pueden cruzar, traiciones que no se pueden perdonar. Cuando alguien trata de matarte deliberadamente, sistemáticamente, durante meses, esa persona deja de ser tu familia. Se convierte en tu enemigo, sin importar la sangre que compartan. Felipe había elegido ser mi asesino. Ahora yo elegía ser su némesis. El martes 28 de marzo del 2012, a las 6:15 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Felipe, pero su voz sonaba completamente diferente a cualquier tono que le hubiera escuchado antes. No era la voz del hijo cariñoso que fingía ser, ni la del empresario fracasado pidiendo dinero. Era la voz de un animal acorralado. «Papá, tienes que ayudarme. La policía está aquí. Dicen que vengo por intento de homicidio. Esto es una locura. Tienes que llamar a tu abogado y arreglar este malentendido». Me quedé sentado en la orilla de mi cama, escuchando cómo mi hijo gritaba en el teléfono mientras los agentes ministeriales le leían sus derechos. Después de 45 años de recibir llamadas de emergencia en el hospital, reconocía perfectamente el sonido de la desesperación genuina. Pero esta vez no sentí compasión, sentí alivio. «Felipe», le dije con voz calmada, «no puedo ayudarte. Esto no es un malentendido». Se hizo un silencio terrible del otro lado de la línea. Luego escuché cómo le quitaban el teléfono. Un oficial habló conmigo. «Doctor Hernández, somos de la Procuraduría General. Su hijo está siendo arrestado por tentativa de homicidio. Necesitaremos su testimonio en las próximas horas». Esa mañana me vestí con el traje azul marino que usaba para las conferencias médicas importantes. Si iba a testificar contra mi propio hijo, lo haría con la dignidad que requería el momento. Me peiné cuidadosamente. Me puse la corbata que Consuelo me había regalado para nuestro 20º aniversario y me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía 71 años. Pero sus ojos mostraban la determinación de alguien que había tomado la decisión más difícil de su vida. Roberto Mendoza me llamó 2 horas después. «Doctor, Felipe está en el MP. Su abogado, el licenciado Ramírez, está pidiendo una fianza por delito menor. Pero nosotros vamos por tentativa de homicidio agravado. No va a salir fácilmente». Durante los siguientes días, los periódicos locales comenzaron a cubrir el caso. Médico denuncia a su hijo por intento de asesinato con medicinas falsas, decían los titulares. Era humillante ver nuestros nombres en las noticias, pero también era necesario. La gente tenía que saber que este tipo de crímenes no quedaban impunes, sin importar los lazos familiares. El primer interrogatorio de Felipe fue 3 días después de su arresto. Roberto me permitió observar desde una sala contigua con vidrio de una sola vista. Ver a mi hijo sentado en esa mesa metálica, esposado, vestido con el uniforme naranja del reclusorio, me partió el corazón a pesar de todo lo que había hecho. El licenciado Ramírez, un abogado joven que Felipe había contratado con dinero que probablemente me había robado, trataba de construir una defensa basada en la ignorancia. Mi cliente no sabía que las medicinas eran falsas, repetía constantemente. Fue víctima de un fraude por parte del proveedor. Pero Roberto era implacable. Había hecho su tarea perfectamente.
Su cliente visitó el laboratorio clandestino de Joaquín Salazar durante 3 meses consecutivos. Pagaba en efectivo específicamente por réplicas de medicamentos cardíacos. ¿Cómo explica que alguien inocente busque deliberadamente un laboratorio ilegal para comprar medicinas falsas? Felipe sudaba profusamente. Sus manos temblaban mientras intentaba responder. Yo pensé que eran medicinas genéricas más baratas. El señor Salazar me dijo que eran equivalentes a las de marca. Entonces, ¿por qué no le pedía recibos fiscales a Salazar? ¿Por qué le mentía a su padre sobre dónde compraba los medicamentos? ¿Por qué nunca guardó comprobantes de compra? Con cada pregunta de Roberto, Felipe se hundía más. Sus respuestas se volvían contradictorias, nerviosas. Era evidente que estaba mintiendo, y mal. «Mire, licenciado», le dijo Felipe finalmente a Roberto, «mi papá es muy viejo. Está enfermo del corazón. A veces se confunde. Se imagina cosas. Tal vez él mismo cambió sus medicinas y ahora no se acuerda». Esa fue la gota que derramó el vaso. Escuchar a Felipe sugerir que yo tenía demencia senil, que había inventado todo el caso por confusión mental, me llenó de una rabia fría que no había sentido nunca. Roberto miró a Felipe con desprecio profesional. «Doctor Felipe Hernández», le dijo usando su título académico con sarcasmo, «¿está usted sugiriendo que un cardiólogo con 45 años de experiencia, que entrenó a la mitad de los médicos de Monterrey, no puede distinguir entre medicinas reales y falsas?» Felipe no supo qué responder. El proceso legal duró 4 meses. 4 meses durante los cuales Felipe siguió intentando contactarme desde la cárcel, enviándome cartas donde alternaba entre súplicas patéticas y amenazas veladas. «Papá, esto va a destruir nuestro apellido», escribía en una carta. «La gente va a pensar que los Hernández somos una familia disfuncional». En otra carta era más directo. «Si sigues adelante con esto, nunca nos vamos a reconciliar. Vas a morir solo y amargado, sin familia». Guardé todas sus cartas como evidencia adicional de su carácter manipulador. El juicio comenzó un lunes de julio. La sala del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León estaba llena. Colegas médicos, vecinos, periodistas, familiares lejanos que no había visto en años. Todos querían presenciar el espectáculo de un padre acusando penalmente a su propio hijo. Felipe llegó al juicio vestido con un traje gris que reconocí inmediatamente. Era el mismo que le había comprado para su graduación universitaria. Su estrategia era obvia: tratar de verse como el hijo devoto y exitoso que nunca había sido realmente. El fiscal, el licenciado Jorge Martínez, presentó el caso con la precisión de un cirujano. Comenzó explicando mi carrera médica, mi reputación intachable, los 45 años salvando vidas. Luego describió mi infarto, la prescripción médica de medicamentos específicos, y cómo Felipe se había ofrecido voluntariamente a hacerse cargo de comprarlos. «Señores del jurado», dijo Martínez con voz solemne, «el acusado no solo intentó matar a su padre, lo hizo de la manera más cruel posible, lentamente, haciéndole creer que estaba recibiendo tratamiento médico, mientras en realidad lo envenenaba con su negligencia calculada». La defensa del licenciado Ramírez era patética. Trataba de presentar a Felipe como un hijo confundido, que había sido engañado por criminales sin escrúpulos. «Mi cliente es víctima de una estafa farmacéutica. Él creía genuinamente que estaba comprando medicinas genéricas legales. Pero cuando comenzaron los testimonios de los testigos, la defensa de Felipe se desmoronó completamente. Carlos Herrera subió al estrado vestido con su bata blanca de farmacéutico jefe. Explicó al jurado el proceso que había seguido para analizar mis medicinas, los equipos utilizados, los resultados obtenidos. Las pastillas no contenían ningún principio activo, concluyó.
Eran placebos elaborados profesionalmente para engañar a un paciente cardíaco. María López fue aún más devastadora. Como experta forense, presentó evidencias que conectaban directamente las pastillas falsas encontradas en mi casa con el laboratorio clandestino de Joaquín Salazar. Las muestras son idénticas en composición, método de fabricación y origen de materiales, testificó. No hay duda de que provienen de la misma fuente ilegal. Manuel González, mi cardiólogo, explicó al jurado las consecuencias médicas de suspender abruptamente la medicación cardíaca. Un paciente en las condiciones del doctor Hernández, sin sus medicamentos reales, habría muerto en un plazo de 3 a 6 meses máximo, dijo con voz grave. Lo que el acusado hizo equivale a una sentencia de muerte lenta. Pero el momento más impactante del juicio llegó cuando Roberto pidió reproducir la grabación de mi conversación con Felipe. La sala se quedó en completo silencio, mientras la voz de mi hijo salía de las bocinas del sistema de audio. Son carísimos. Cada mes gasto una fortuna en tus pastillas. Es un dineral lo que me cuesta mantenerte. Cuando esas palabras resonaron en la sala, vi cómo varios jurados se miraban entre sí con expresiones de disgusto. La frialdad con que Felipe se refería al costo de mantenerme vivo era evidente para todos. El fiscal pausó la grabación. Señores del jurado, noten que el acusado habla de mantenerte, refiriéndose a su padre, como si fuera una carga económica, y habla del dinero como si fuera suyo, cuando en realidad el doctor Hernández le daba exactamente la cantidad necesaria para comprar los medicamentos reales. Continuaron reproduciendo la grabación. La voz nerviosa de Felipe cuando le preguntaba sobre los recibos, sus contradicciones sobre las farmacias donde supuestamente compraba, su irritación cuando insistía en más detalles, todo quedaba expuesto ante el jurado. Felipe, sentado en la mesa de los acusados, tenía la cabeza baja. Su abogado trataba de tomar notas, pero era evidente que no tenía cómo refutar evidencia tan contundente. Cuando llegó el turno de Felipe para testificar en su propia defensa, fue un desastre. Subió al estrado visiblemente nervioso, sudando a pesar del aire acondicionado de la sala. Yo nunca quise lastimar a mi papá, comenzó con voz temblorosa. Él es lo más importante que tengo en la vida. Todo esto es un malentendido terrible. El fiscal lo destrozó en el contrainterrogatorio. Señor Hernández, ¿por qué visitó específicamente un laboratorio clandestino para comprar medicinas falsas si su intención era ayudar a su padre? Yo no sabía que era clandestino. ¿No le pareció sospechoso que el señor Salazar operara desde un sótano en la colonia Independencia, sin licencias visibles, pidiendo pago solo en efectivo? Yo pensé, ¿no le pareció extraño que estos medicamentos genéricos costaran 500 pesos cuando los originales cuestan 15.000? Felipe no tenía respuestas coherentes. Se contradecía constantemente, tartamudeaba. Se veía exactamente como lo que era. Un mentiroso desesperado tratando de salvar su pellejo. El momento más dramático llegó durante los alegatos finales. El fiscal había terminado su exposición demoledora. El abogado defensor había hecho un último intento patético de sembrar dudas, y el juez estaba a punto de dar un receso cuando Felipe se levantó bruscamente de su asiento. «¡Papá!», gritó, volteando hacia donde yo estaba sentado en la galería de testigos. «Papá, perdóname. No quise hacer esto. Fue una estupidez, una locura. Retira los cargos, por favor». Toda la sala se quedó en silencio. Los guardias se acercaron a Felipe para controlarlo, pero el juez les hizo una seña de que esperaran. Todos los ojos se dirigieron hacia mí, esperando mi reacción. Me levanté lentamente de mi asiento. Caminé hasta quedar frente a Felipe, separado solo por la baranda que dividía la galería del área de juicio.
Mi hijo tenía lágrimas corriendo por las mejillas, las manos extendidas hacia mí en súplica. Por un momento, por un segundo doloroso, mi corazón de padre quiso ceder. Vi al niño de 5 años que corría hacia mí cuando llegaba del hospital, al adolescente que presumía con sus amigos sobre su papá médico, al joven universitario lleno de sueños. Pero luego recordé las pastillas falsas, los 3 meses de agonía física, la frialdad calculada con que había planeado mi muerte, la sonrisa falsa mientras me veía tomar los placebos noche tras noche. Felipe, le dije con voz clara que resonó en toda la sala, durante 45 años yo dediqué mi vida a salvar vidas. Tú dedicaste 3 meses a tratar de quitarme la mía. Que el tribunal decida qué hacer con eso. Felipe se desplomó en su silla. Su abogado trató de calmarlo, pero mi hijo comenzó a sollozar incontrolablemente. «Eres un monstruo», me gritó de repente, con una rabia que nunca había visto en él. «Toda la vida me controlaste con tu dinero. Nunca me dejaste ser independiente. Siempre fuiste un tirano». «Orden en la sala», gritó el juez, golpeando su martillo. Pero Felipe continuó. «Te odio. Ojalá te hubieras muerto en tu infarto. El dinero es mío por derecho. Yo soy tu único heredero». Esas palabras fueron su sentencia. El jurado escuchó la verdadera naturaleza de Felipe. Un hombre que consideraba que mi muerte era su derecho, que mi dinero le pertenecía más que mi propia vida. Los guardias finalmente se lo llevaron de la sala, mientras seguía gritando incoherencias sobre herencias e injusticias. El juez declaró un receso de 2 horas para deliberación. Fueron las 2 horas más largas de mi vida. Caminé por los pasillos del tribunal, recordando momentos de la infancia de Felipe que ahora se sentían como escenas de una película sobre otra familia. Recordé cuando tenía 6 años y se enfermó de bronquitis. Pasé 3 noches sin dormir cuidándolo, dándole medicinas cada 4 horas, poniendo paños húmedos en su frente cuando tenía fiebre. Consuelo me decía: «Ricardo, descansa un poco, yo me encargo». Pero no podía. Era mi hijo, mi responsabilidad, mi amor más grande. Recordé cuando aprendió a andar en bicicleta en el Parque Alameda. Yo corrí detrás de él durante 1 hora, sosteniéndolo para que no se cayera. Cuando finalmente logró pedalear solo, gritó: «Papá, mira, lo logré». Su felicidad era mi felicidad. Su triunfo era mi triunfo. Recordé las noches cuando le leía cuentos antes de dormir. Su favorito era el de Pinocho, la historia del muñeco de madera que quería convertirse en niño real. «Papá», me preguntaba, «¿qué hace que una persona sea real?» «La honestidad, mijo», le respondía. «Las personas reales siempre dicen la verdad». Qué ironía tan amarga. Le enseñé que la honestidad era lo más importante, y él creció para convertirse en un mentiroso profesional. Cuando el jurado regresó a la sala, el foreman se puso de pie para leer el veredicto. En el caso del Estado contra Felipe Hernández Morales, por el cargo de tentativa de homicidio agravado, nosotros, el jurado, encontramos al acusado culpable. Felipe se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. Su abogado puso una mano en su hombro, pero mi hijo la apartó bruscamente. El juez procedió inmediatamente a la sentencia. Felipe Hernández Morales, usted ha sido encontrado culpable de intentar asesinar a su propio padre mediante el suministro deliberado de medicamentos falsos. Este crimen muestra una crueldad calculada y una traición familiar que ofende los valores más básicos de nuestra sociedad. Felipe levantó la cabeza para mirar al juez. Sus ojos ya no mostraban súplica, sino odio puro. Lo sentencio a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, hasta cumplir al menos 8 años de condena. El martillo del juez resonó como un disparo en la sala.
Felipe comenzó a gritar nuevamente. «Esto es injusto. Es mi papá. Tenía derecho a mi herencia. Él me debe todo». Los guardias se lo llevaron mientras continuaba gritando amenazas y acusaciones. Su voz se perdió en los pasillos del tribunal, pero sus últimas palabras llegaron claramente hasta donde yo estaba sentado. «Cuando salga de la cárcel, me vas a pagar caro». Esa fue la última vez que vi a mi hijo como hombre libre. Salí del tribunal esa tarde con sentimientos contradictorios. Por un lado, tenía la satisfacción de saber que se había hecho justicia. Un criminal había sido castigado, sin importar los lazos familiares. Por otro lado, había perdido para siempre al único hijo que tenía, la única familia que me quedaba en el mundo. Esa noche, sentado en mi departamento viendo las noticias que reportaban el veredicto, me pregunté si había hecho lo correcto. ¿Valía la pena destruir a mi propia familia por principios de justicia? La respuesta llegó cuando recordé las palabras que Felipe había gritado en el tribunal. «El dinero es mío por derecho». No había mostrado arrepentimiento por intentar matarme. Su única preocupación era asegurar su herencia. Un hijo que ve a su padre como un obstáculo para su enriquecimiento no es realmente un hijo. Es un enemigo que comparte tu sangre, pero no tus valores. Si me escuchas, amigo, entiende esto. El amor verdadero a veces requiere decisiones que rompen el corazón. Proteger a un criminal porque es tu familia no es amor, es complicidad. A veces, la justicia debe importar más que la sangre. 12 años de cárcel para Felipe. 12 años para reflexionar sobre lo que había hecho, para tal vez, con suerte, encontrar algo de redención en su alma podrida. Yo tenía 71 años. Con un poco de suerte y los medicamentos correctos, podría vivir lo suficiente para ver si mi hijo lograba convertirse en un ser humano decente. Pero honestamente, ya no tenía muchas esperanzas. Los días que siguieron al juicio fueron extraños, amigo. Por primera vez en meses, comencé a tomar mis medicamentos reales. Carlos Herrera me había conseguido las prescripciones originales, y cada mañana, al abrir el pastillero, veía las verdaderas pastillas que mantendrían mi corazón funcionando. Era como despertar de una pesadilla médica. En 3 semanas mi condición mejoró dramáticamente. La hinchazón en mis piernas desapareció. La disnea que me atormentaba se redujo a casi nada, y por primera vez desde el infarto, pude subir las escaleras de mi edificio sin detenerme a descansar. «Es increíble», le dije a Manuel González en mi siguiente consulta. «Me siento como si hubiera resucitado». «Doctor Hernández», me respondió Manuel con esa sonrisa profesional que siempre me daban mis ex estudiantes. Su corazón estaba literalmente muriendo de a poco. Ahora que recibe el tratamiento adecuado, es normal que se sienta renacido. Tenía 71 años, pero me sentía con energía suficiente para vivir una década más, tal vez 2. La pregunta era, ¿qué hacer con esos años extra que Felipe había intentado robarme? La respuesta llegó una tarde de octubre cuando recibí una llamada de la doctora Patricia Elizondo, directora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Patricia había sido mi residente hace 15 años, una estudiante brillante que ahora manejaba una de las escuelas de medicina más prestigiosas del país. «Doctor Hernández», me dijo por teléfono, «hemos estado siguiendo su caso en las noticias. Queremos ofrecerle regresar como profesor consultor. Nuestros estudiantes necesitan aprender no solo medicina, sino también ética profesional. Usted representa ambas cosas». La propuesta me intrigó inmediatamente. Regresar a las aulas, compartir 45 años de experiencia con una nueva generación de médicos. Era exactamente lo que necesitaba para darle sentido a esta segunda oportunidad de vida. Comencé dando clases los martes y jueves por las mañanas. Ética médica y toma de decisiones clínicas.
Era el nombre oficial del curso, pero yo lo llamaba «Cómo ser un médico de verdad». Los estudiantes llegaban esperando teoría aburrida y se encontraban con historias reales de 45 años en quirófanos. Señoritas y señores, les decía en mi primera clase cada semestre, la medicina no se trata de memorizar libros, se trata de salvar vidas humanas reales, con familias reales, con problemas reales. Cada decisión que tomen como médicos tendrá consecuencias que durarán para siempre. Les contaba casos de mi carrera, pero siempre con una lección ética. El paciente que llegó con infarto un domingo de Pascua, y cómo decidí cancelar la comida familiar para operarlo. La niña de 5 años con una cardiopatía congénita, cuyos padres no tenían dinero para la cirugía, y cómo organicé una colecta entre mis colegas para pagarla. El empresario rico que quería saltarse la lista de trasplantes, y por qué le dije que el dinero no compra corazones. Los estudiantes me adoraban. Al final de cada semestre, hacían fila para tomarme fotos y pedirme que les firmara sus libros de medicina. «Doctor Hernández», me decían, «usted nos enseñó que ser médico es ser héroe». No, les corregía siempre, ser médico es ser humano. Los héroes están en las películas, los médicos estamos en los hospitales, haciendo nuestro trabajo con honestidad y compasión. Pero había algo más profundo que quería hacer con mi nueva vida. Durante las noches, sentado en mi estudio viendo las fotos de Consuelo, comencé a planificar algo que le daría significado permanente a todo lo que había vivido. Llamé a la licenciada Esther Moreno, la notaria más respetada de Monterrey y antigua compañera de estudios de Consuelo. Esther había manejado nuestros asuntos legales durante décadas, desde la compra del departamento hasta el testamento que hice después del infarto. «Esther», le dije cuando nos reunimos en su despacho elegante de la calle Hidalgo, «quiero cambiar completamente mi testamento. Todo lo que tengo, absolutamente todo, quiero donarlo a la universidad». Esther me miró con sorpresa. Había revisado mis finanzas muchas veces. Sabía exactamente cuánto valía mi patrimonio. «Ricardo, estamos hablando de 14 millones de pesos entre el departamento, tus inversiones y tus ahorros. ¿Estás completamente seguro?» Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Le expliqué mi plan detalladamente. Todo mi dinero se convertiría en un fondo de becas para estudiantes de medicina de familias pobres. No cualquier estudiante, sino específicamente aquellos que vinieran de la misma pobreza que yo conocí en mi juventud. Hijos de vendedores ambulantes, de trabajadoras domésticas, de campesinos que soñaban con que sus hijos fueran médicos. Los recursos que Felipe quería obtener a través de mi muerte, le dije a Esther mientras ella tomaba notas. Ahora van a salvar vidas a través de la educación de nuevos médicos. Es justicia poética. Esther trabajó durante 2 meses en los aspectos legales. Establecimos la Fundación Consuelo Hernández para la Educación Médica, nombrada en honor a mi esposa. El fondo otorgaría 20 becas completas cada año, cubriendo no solo la colegiatura sino también libros, materiales e incluso una pequeña mensualidad para gastos de vida. El día que firmé el Nuevo Testamento, sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de Consuelo. Ahora sí, me dije, mi dinero va a hacer exactamente lo que yo hice durante 45 años, salvar vidas. Los primeros becarios de la Fundación Consuelo fueron seleccionados en enero de 2014. Recuerdo perfectamente la ceremonia de entrega en el auditorio principal de la Facultad de Medicina. 20 jóvenes de entre 18 y 20 años, todos con historias de pobreza y determinación que me recordaron mi propia juventud. Estaba María Elena Rodríguez, hija de una señora que vendía tamales en el Mercado Juárez. Había estudiado preparatoria trabajando fines de semana como mesera para ayudar con los gastos familiares.
Doctor Hernández, me dijo con lágrimas en los ojos cuando le entregué su carta de beca. Mi mamá dice que usted es un ángel. Yo voy a ser la primera doctora de mi familia. Estaba José Luis Martínez, cuyo padre era albañil y había perdido una pierna en un accidente de construcción. José Luis había sido el mejor promedio de su generación en una secundaria pública de la colonia Independencia. Señor doctor, me dijo, voy a estudiar traumatología para ayudar a gente como mi papá. Cada historia me partía el corazón y me llenaba de esperanza al mismo tiempo. Estos jóvenes tenían el mismo hambre de superación que yo había tenido 50 años atrás. La diferencia es que ellos no tendrían que trabajar de noche para pagar sus libros. Podrían concentrarse completamente en convertirse en los mejores médicos posibles. Comencé una tradición de reunirme con los becarios una vez al mes. Los llevaba a comer a La Nacional, un restaurante tradicional del centro donde había celebrado mi graduación médica décadas atrás. Durante esas comidas, ellos me contaban sobre sus materias, sus dificultades, sus sueños profesionales. Doctor, me preguntaba Sandra Morales, una joven tímida de Guadalupe que quería especializarse en pediatría. ¿Cómo supo usted que quería ser médico? Mija, le respondía mientras comíamos cabrito al horno. No fue que yo elegí la medicina me eligió a mí. Cuando ves que puedes salvar una vida con tus manos y tu conocimiento, ya no puedes hacer otra cosa. Con el tiempo, los becarios se volvieron como mis hijos adoptivos. Me mandaban fotos de sus primeras cirugías como residentes. Me invitaban a sus bodas. Me enviaban tarjetas en mi cumpleaños. Cada éxito de ellos era también mi éxito. Cada vida que salvaban era también una vida que yo había contribuido a salvar. Para 2016 ya había 300 médicos graduados con becas de la Fundación Consuelo, trabajando en hospitales de todo México. Cardiocirujanos, pediatras, ginecólogos, neurocirujanos. Todos llevaban mi enseñanza de que la medicina es servicio, no negocio. Mientras tanto, Felipe me escribía cartas esporádicas desde la prisión estatal. Las primeras cartas, durante 2012 y 2013, estaban llenas de rabia y resentimiento. «Papá, me tienes pudriéndome en la cárcel por tu orgullo», escribía con letra descuidada en papel barato. «Cuando salga, no va a quedar nada de nuestra familia. Espero que estés feliz». Otras cartas eran más manipuladoras. «Papá, he reflexionado mucho sobre lo que pasó. Entiendo que cometí errores, pero 12 años es demasiado castigo para tu propio hijo. Los otros presos me dicen que eres muy cruel conmigo». Guardé todas sus cartas en una caja de zapatos, pero nunca las respondí. No porque no pudiera perdonarlo, sino porque sabía que Felipe aún no entendía realmente lo que había hecho. Sus cartas hablaban de errores y malentendidos, nunca de intento de asesinato. Hasta que no reconociera la verdad completa, cualquier comunicación sería inútil. Las cartas se volvieron menos frecuentes con el tiempo. En 2017 recibí la última. «Papá, salgo en libertad condicional en 2 años. He cambiado mucho aquí adentro. Me gustaría que habláramos cuando eso pase». Después de esa carta, silencio absoluto. Tal vez Felipe finalmente había entendido que algunas traiciones no se pueden reparar con palabras. Yo había aprendido algo importante durante esos años. Perdonar no significa reconciliarse. Puedes liberar tu corazón del odio sin necesariamente restaurar una relación. El perdón es para tu propia paz, no para complacer al que te lastimó. Durante las tardes, después de mis clases en la universidad, me sentaba en mi balcón viendo el atardecer sobre el Cerro de la Silla. Monterrey se extendía frente a mí como un mapa de recuerdos. El hospital donde trabajé 45 años, la iglesia donde me casé con Consuelo, las calles por donde caminé con Felipe cuando era niño. A veces me preguntaba si había sido demasiado duro con mi hijo.
¿Un padre que manda a su propio hijo a la cárcel es un hombre de principios o simplemente un hombre cruel? La respuesta llegaba cada vez que recibía una foto de graduación de uno de mis becarios. María Elena, la hija de la Tamala, se había convertido en la mejor cirujana pediátrica de su generación. José Luis, el hijo del albañil, dirigía ahora el departamento de traumatología del hospital universitario. Sandra, la tímida de Guadalupe, había abierto una clínica gratuita para niños pobres. Estos jóvenes estaban salvando vidas todos los días gracias a la educación que mi dinero había financiado. Si le hubiera dado ese mismo dinero a Felipe como herencia, ¿cuántas vidas se habrían salvado? 0. Felipe habría gastado todo en más negocios fallidos, más lujos innecesarios, más sueños grandiosos sin sustancia. La justicia no solo se trata de castigar el mal, sino de recompensar el bien. Mis becarios representaban todo lo que Felipe nunca fue: trabajadores, honestos, dedicados al servicio de otros. En mis últimos años me rodeé de una familia elegida: mis estudiantes, mis becarios, mis colegas. Ellos me visitaban regularmente. Me llamaban por teléfono para consultarme casos difíciles. Me invitaban a sus eventos familiares. Era una familia unida no por sangre, sino por valores compartidos. Dr. Elizondo organizaba cenas mensuales donde los médicos más experimentados de Monterrey compartíamos experiencias con las nuevas generaciones. Yo siempre era el invitado de honor, no por mi edad, sino por mi historia. Los jóvenes médicos querían escuchar sobre el caso que había marcado mi vida. Doctor Hernández, me preguntaba invariablemente alguien durante esas cenas, ¿se arrepiente de haber denunciado a su hijo? Nunca, respondía sin dudar. Un padre que protege a un hijo criminal no está siendo amoroso, está siendo cómplice. El amor verdadero a veces requiere decisiones dolorosas. Explicaba que denunciar a Felipe había sido el último acto de amor paternal que pude darle. Le di la oportunidad de enfrentar las consecuencias de sus actos y tal vez convertirse en mejor persona. Si lo hubiera encubierto, habría muerto siendo un asesino impune. Cumplí 80 años en 2021, rodeado de más de 200 médicos que habían sido mis estudiantes a lo largo de las décadas. La celebración fue en el salón de eventos del hospital donde trabajé toda mi vida. Mis becarios habían preparado un video con testimonios de todos los médicos que habían recibido apoyo de la Fundación Consuelo. Doctor Hernández, decía María Elena en el video, ahora una mujer de 30 años con una carrera brillante. Usted no solo me dio una beca, me dio un futuro, me dio dignidad, me dio la oportunidad de servir a otros como usted nos enseñó. Uno tras otro, cientos de médicos jóvenes aparecían en pantalla agradeciendo no solo la ayuda financiera, sino las lecciones de vida que habían recibido. Usted nos enseñó que la medicina es vocación, no profesión, decía uno. Nos mostró que el carácter importa más que el conocimiento, añadía otra. Esa noche, mientras veía el video en mi departamento, calculé mentalmente cuántas vidas habían salvado mis becarios en sus carreras. Eran decenas de miles de cirugías exitosas, diagnósticos tempranos, tratamientos efectivos. Mi dinero había generado una cascada de vida que seguiría expandiéndose por generaciones. Felipe, mientras tanto, había salido de prisión en 2019. Supe por terceros que vivía en una colonia modesta, trabajando como vendedor de seguros. Nunca intentó contactarme después de su liberación. Tal vez finalmente había entendido que algunas puertas se cierran para siempre. No sentía rencor hacia él, pero tampoco nostalgia. Era como recordar a alguien que había conocido en otra vida, una persona que había existido, pero ya no tenía relevancia en mi presente. Los últimos años de mi vida fueron los más satisfactorios.
Cada mañana despertaba sabiendo que ese día enseñaría algo valioso a futuros médicos, o recibiría noticias de algún becario que había logrado un nuevo éxito profesional. Mi dinero trabajaba día y noche salvando vidas, exactamente como yo había hecho durante 45 años. En 2025, a los 84 años, mi salud comenzó a declinar gradualmente. No era dramático, solo el desgaste natural de un corazón que había vivido una vida plena. Manuel González me explicó que podríamos extender mi vida con procedimientos más agresivos, pero yo le dije que no. Manuel, le dije durante mi última consulta, he vivido 84 años extraordinarios. He sido médico, esposo, padre, maestro. He salvado miles de vidas y he creado un legado que seguirá salvando vidas mucho después de mi muerte. Estoy listo. Murió un martes de marzo del 2026, en mi cama, rodeado de Patricia Elizondo, Carlos Herrera, María López y una docena de mis becarios más cercanos. No hubo dolor, no hubo sufrimiento, solo una sensación de completud, de misión cumplida. Mis últimas palabras fueron para los jóvenes médicos que lloraban junto a mi cama. Sigan salvando vidas. Mantengan vivo el legado de la Fundación Consuelo. Y recuerden siempre, la medicina es amor en acción. Mi funeral fue una demostración del impacto que puede tener una vida bien vivida. Más de 1000 personas llenaron la Catedral de Monterrey. Médicos, enfermeras, pacientes que había salvado décadas atrás, becarios con sus familias, profesores universitarios, autoridades de salud. Felipe no asistió. No esperaba que lo hiciera. En mi lápida, por petición propia, grabaron una frase simple: Ricardo Hernández Morales, 1941-2026. Médico, maestro, benefactor. Salvó vidas con sus manos, sus enseñanzas y su generosidad. La Fundación Consuelo continúa operando hasta el día de hoy, financiada por el Fondo Perpetuo que establecí. Cada año, 20 jóvenes pobres pero brillantes reciben la oportunidad de convertirse en médicos sin la carga financiera que yo tuve que soportar. Si me escuchas, amigo, quiero que recuerdes esto. No estamos obligados a tolerar traiciones, incluso de nuestra propia familia. El respeto propio y la justicia deben estar por encima de los lazos sanguíneos. La verdadera familia se elige por valores compartidos, no por genética. Viví 86 años y morí con la conciencia limpia, sabiendo que incluso mi dinero póstumamente sigue salvando vidas en lugar de haber terminado en manos de quien intentó quitarme la mía. Esa es la diferencia entre existir y vivir con propósito. Los principios no se negocian, la dignidad no se vende, y el legado se construye con decisiones correctas, no con decisiones fáciles. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón, después de un día tan agitado, aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.